fallecimiento del Papa Francisco trae un debate, especialmente en el orden económico, político, de la sociedad mundial. Estamos hablando de un jefe de Estado, de un jefe de Estado de uno de los poderes mundiales de la contemporaneidad, la Iglesia. La Iglesia no solo se trata de la Grey católica, sino que es un poder ideológico, asentado en la religión, con impacto político. Y claro, las orientaciones de los jefes de Estado Vaticano intervienen en el debate político global. Hay que pensar que la entronización de Juan Pablo II se dio en 1980, la década que empezó la debacle del socialismo realmente existente. 1980 es la crisis polaca, Juan Pablo II, un sacerdote polaco, asociado a la historia de Polonia, previo a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, a posteriori, y por lo tanto un crítico esencial, profundo, de lo que representaba Polonia y el socialismo en el este de Europa. Y bueno, es un papado que está vinculado a un desafío de los sectores hegemónicos dominantes de la sociedad contemporánea en el mundo. Por eso decimos, trasciende la cuestión religiosa. No es solo un papado, aquel y los que siguieron, que iba a intervenir en Polonia o en Italia, sede del Vaticano, sino que interviene en el debate político, ideológico. Y viniendo más acá, en los últimos 12 años, el tema de un papa argentino, latinoamericano, expresión de la tradición histórica de la cultura latinoamericana y caribeña, de uno de los territorios de la dependencia del capitalismo mundial, un papa que pidió perdón por el genocidio a los pueblos originarios. Bueno, muchas veces hablamos de América Latina y el Caribe, que es una nominación contemporánea de la temporalidad del capitalismo en la región, porque antes no existía como América Latina y el Caribe, antes era territorio de los pueblos originarios, de una cultura ancestral, con otra forma de vida, de organización, y claro, el desarrollo del capitalismo, que precisamente tiene entre sus puntos originarios el descubrimiento, la conquista y la colonización de América, la apropiación de los recursos naturales, de esos bienes comunes, sobre todo los minerales preciosos, tan importantes para el desarrollo de la cultura monetario-mercantil del capitalismo europeo. El oro americano está asociado a la evolución de los precios y detrás de los precios de lo que los clásicos de la economía política denominaron teoría del valor y que Marx desarrolló como una teoría propia del valor que dio paso al descubrimiento del origen del excedente económico, la plusvalía, la teoría del plusvalor, la explotación. Digamos que la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo está en el origen de la sociedad capitalista. Bueno, América Latina y el Caribe es un territorio fundamental para esa acumulación originaria del capital a escala planetaria. Muchas veces se habla en este último tiempo de la globalización, la mundialización. Bueno, la primera mundialización capitalista viene con la conquista y colonización de América Latina y del Caribe. Ese descubrimiento y ocupación territorial y genocidio de los pueblos originarios y la inserción de estos territorios y poblaciones en la economía mundial supuso la consolidación de la universalización del régimen del capital. Vaya si no es importante América Latina y el Caribe. Y desde el punto de vista del poder global, bueno, que hubiera un papa de este territorio latinoamericano y caribeño era un tema sustancial.
Muchas veces se dice porque es uno de los territorios con mayor presencia de católicos, pero no solo se trata de la cantidad de personas de la Grey católica, sino por lo que significan las opiniones, las ideas, la influencia ideológica, política que puede tener el Vaticano. Y claro, eso se produjo en el año 2013, y uno puede pensar que el 2013 es un momento de coronación de las novedades que emergieron en el siglo XXI en la región. Entre otras cuestiones, la CELAC, la institución de articulación de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos y Canadá. Precisamente en el 2013 presidía Raúl Castro la CELAC, y es el año de la muerte de Hugo Chávez, pero es el momento de expresión de mayor poder de esa novedad que era la integración no subordinada, la perspectiva de recuperación del proyecto nuestro americano, ese proyecto que entre otros levantaron Bolívar y San Martín, la idea de la patria grande, la idea de otro modelo productivo, de cooperación regional, claro, en el marco del capitalismo, convengamos, y que de alguna manera supuso la reinserción de Cuba en tanto relaciones internacionales de los países de la región, y fue un momento, el momento quizás de mayor innovación política para discutir una estrategia de modelo productivo y de desarrollo que incluía una nueva arquitectura financiera, un Banco del Sur, un Fondo del Sur. Hasta se llegó a proponer que se desarrollara en la región una moneda común, una moneda que favoreciera el intercambio comercial entre los países. Bueno, hubo reformas constitucionales, caso de Bolivia y Ecuador, que sustentaban en Bolivia la idea del vivir bien, en Ecuador del buen vivir, que era recuperar una concepción civilizatoria ancestral para aplicarla a la contemporaneidad. Son tiempos de incorporación de la economía comunitaria existente en Bolivia, pero constitucionalizada, trayendo a discusión otras formas de propiedad más allá de la propiedad privada que está caracterizada en las constituciones como un derecho inalienable, imprescriptible, como unos centros de la defensa de valores de los gobiernos ultraliberales, de ultraderecha en la región. Por eso en esas condiciones de una América Latina y el Caribe que avanzaba en una perspectiva donde se reaparecía la categoría socialismo, socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, lo que decíamos del vivir bien, del buen vivir, nuevos horizontes civilizatorios. Bueno, bajo esas condiciones es que aparece el Papa Francisco, con una concepción que es la concepción, digamos, tradicional histórica de la Iglesia de sustentar una economía social de mercado. Que no es una concepción anticapitalista, es una concepción que polemiza con la concepción hegemónica contemporánea, neoliberal, ultraconservadora, de privilegio al mercado, y por eso el Papa, desde su nombre, recuperando a Francisco de Asís, y poniendo en el centro de su mensaje el tema de la pobreza, insistamos, no se trata de una propuesta anticapitalista. No es la recuperación de la teología de la liberación de los años 70, asociando marxismo con cristianismo, de ninguna manera, digo, para no equivocarnos, pero está claro que era un lenguaje, un mensaje que contradecía el enfoque liberalizador, hegemónico, principal de las últimas décadas. Por eso incluso el domingo de Pascua, último mensaje leído, con un papa que no podía leer, apenas
sí saludó y deseó una feliz Semana Santa. El mensaje es denunciando la guerra, la militarización, a las víctimas de menores, mujeres, en una alusión clara a la situación en Gaza, a Palestina, pidiendo por terminar con esta situación de discriminación y bueno, el gasto militar. Es claro que en tanto crece el gasto militar en todos los países del mundo, eso afecta la posibilidad de atender derechos y necesidades de las poblaciones, como es la alimentación, la educación, la salud, otros derechos sociales consagrados por las luchas de los pueblos en todo el mundo. Bueno, claro, si uno mira las amistades teóricas del Papa Francisco, se va a encontrar con un vínculo que fue creciendo en los últimos años con Joseph Stiglitz, por ejemplo, Premio Nobel de Economía del 2001, premio del Banco de Suecia, hay que decirlo. Pero claro, Stiglitz, que es un crítico de la influencia de los organismos internacionales, precisamente por haber salido del Banco Mundial, fue un alto funcionario del Banco Mundial. Los premios Nobel, vamos a llamarle progresistas o críticos del orden hegemónico, solo aparecen en momentos de crisis. La crisis del 2001 en Estados Unidos, la crisis de las .com, hizo que se destacara el trabajo de Stiglitz. Y esa relación de Stiglitz con el Papa Francisco muestra el tipo de acercamiento teórico que el Papa Francisco quería mostrar y sus opiniones críticas para criticar lo que representa la concentración de la riqueza en muy pocas manos, la extensión de la pobreza. Por eso es interesante la discusión en estas horas. Insistamos, no se trata de que era un papa anticapitalista, no, era un papa crítico de las políticas hegemónicas liberalizadoras, donde, claro, carga en sus espaldas la tradición histórica de la Iglesia y todo el peso que tiene esa institución en más de 2000 años de existencia, pero hay que destacar esta particularidad. Y en todo caso el interrogante de cómo continúa ese legado en el próximo papado. No hay una lógica necesaria de continuidad, pero bueno, hay que ver cómo avanzan las rupturas, sobre todo en un tema tan importante como es el ordenamiento económico. Si se consolida una tendencia que crece en los últimos años a favor de la ultraliberalización de la economía, o si avanza una concepción crítica para morigerar los efectos sociales de esa liberalización de la economía, y mucho más si eso estimula otros pensamientos críticos alternativos para una transición que, claro, no es un tema que haya que pedir a la Iglesia, sí a los pueblos del sistema mundial. Hasta la próxima.